los, abro comillas, anglos, cierro comillas. En Inglaterra y sus colonias americanas, desde 1812, en inglés se adoptó la palabra, abro comillas, liberalism, cierro comillas. Eso fue para reemplazar a otra expresión anterior un tanto gastada, abro comillas, whiggism, cierro comillas, que el Oxford English Dictionary define correctamente como, abro comillas, antiquated liberalism, cierro comillas, liberalismo anticuado. Tan anticuado que los patriotas bostonianos y de Nueva Inglaterra en Norteamérica en 1776 se identificaban a sí mismos como, abro comillas, the old Whigs, cierro comillas, y después fueron conocidos como, abro comillas, liberals, cierro comillas. A lo largo del siglo XIX, los liberals, entre comillas, eran por lo general los de la derecha anglosajona, partidarios del, abro comillas, limited government, cierro comillas, conservadores en lo fiscal, moral y cultural. Los de izquierda, por contraposición, eran los, abro comillas, progressives, cierro comillas, en inglés, progresistas. Un vocablo muy difundido desde la época del presidente Theodore Roosevelt, a mediados del pasado siglo XX, y que en el siglo XXI han vuelto a usar para identificarse en Estados Unidos y algunos países europeos de habla inglesa. Abro comillas, la Pepa, cierro comillas. La Constitución de 1812 fue conocida como la Pepa, entre comillas, porque se promulgó el 19 de marzo, ese día de San José, en medio del feroz asedio y bombardeos de las tropas francesas, con refugiados de toda España y una terrible epidemia de fiebre amarilla. En Cádiz se consagraron libertades y derechos reconocidos desde la Edad Media, los de expresión, prensa e imprenta, integridad física e inviolabilidad del domicilio, libertad de industria y comercios, derechos de propiedad, con abolición de los señoríos y garantías procesales, especialmente en lo penal. En tal sentido fueron conservadores, entre comillas, sin dejar de ser liberales. El padre Diego Muñoz Torrero, rector de la Universidad de Salamanca, presidente de la comisión redactora, destacó los antecedentes hispánicos y que no eran unas ideas francesas, entre comillas, como acusaba el absolutismo reaccionario. De los 308 diputados, 97 fueron curas. Y el padre Muñoz fue un mártir liberal. Murió en 1829, torturado en su exilio portugués. La, abro comillas, separación de poderes, cierro comillas, es un expediente, entre otros, para limitar al gobierno. Así las Cortes, el Parlamento español, órgano democrático de, abro comillas, representación popular, cierro comillas, podía controlar al Ejecutivo en alguna medida y no solo hacer leyes. Hoy estamos retrocedidos y rezagados respecto a 1812. Se ha llegado al extremo de creer que la única o principal tarea del, abro comillas, poder legislativo, cierro comillas, es, abro comillas, hacer leyes, cierro comillas, y a la aberración de juzgarlo como, abro comillas, más productivo, cierro comillas, cuanto más leyes hace al año, como si fueran chorizos saliendo de la máquina. El texto demostró que lo importante de una república, entre comillas, son los principios, y que estos pueden caber bajo una monarquía constitucional, tanto como en una comunidad política sin reyes. En Cádiz, muchos representantes conocían bien el libro bíblico de Jueces, la, abro comillas, República Hebrea, cierro comillas, que más tarde cambió a monarquía, como se puede leer en Primera de Samuel, capítulo 8. Pero con mandato a los reyes de respetar la vigencia de los principios del gobierno limitado. En la tradición liberal,
El principio de representación, entre comillas, implica una doble oposición. Por un lado, primero, se opone a todo absolutismo, gobierno absoluto o sin límites, sea monárquico, democrático, nacionalista o socialista, y por el otro, segundo, se opone al igualitarismo radical del anarquismo, inspirado en un extremo individualismo mal entendido que no admite gobierno ni autoridad ni representativa y a veces tampoco admite sociedades naturales como la familia o la nación. ¿Por qué se opone al anarquismo? Por lo mismo que se opone a la democracia sin límites. El caos degenera en absolutismo. Primero, abro comillas, tiranía de la mayoría, cierro comillas, y enseguida la de un déspota autocrático, como se sabe desde los autores bíblicos, y también los buenos escritores de la antigüedad clásica, de Grecia y Roma. De allí que los constituyentes de Cádiz decretaron el, abro comillas, sufragio indirecto, cierro comillas. El pueblo vota por los representantes locales, y estos a su vez eligen a la autoridad de nivel superior. Desde luego, el federalismo y las autonomías municipales están presentes en la norma fundacional de Cádiz. Dispusieron el catolicismo romano como religión oficial, y en esto puede decirse que fueron conservadores, pero dejando de ser liberales, entre comillas. ¿Por qué así? Porque se hizo la concesión al clero, con el propósito de restarlo del absolutismo y sumarlo para la causa liberal, lo que se logró. Buena parte de sacerdotes y fieles apoyaron la nueva constitución en la península y en América. El principio de representación también implica una limitación a los impuestos y al endeudamiento estatal. En inglés se dice, abro comillas, no taxation without representation, cierro comillas. No se admiten impuestos ni créditos públicos sin aprobación de los representantes populares reunidos en los parlamentos. En Cádiz, abro comillas, tras el examen de las antiguas leyes fundamentales, cierro comillas, el título 7 se dedicó a los impuestos establecidos anualmente por las Cortes, directos o indirectos, pero proporcionales, entre comillas, a la capacidad contributiva, o sea, uniformes, entre comillas, y no progresivos, entre comillas, de tasa creciente tipo socialista. Esa tradición liberal no desconoce lo que es una nación, que es un hecho de la vida, la realidad, y el liberalismo clásico se apoya en el realismo filosófico y antiutópico antes que nada, pero rechaza el nacionalismo estrecho y parroquial, como el de los nacionalistas vascos o de los catalanes hoy día. Por eso, en 1812, los constituyentes definieron como la nación española a la reunión de los ciudadanos de ambos hemisferios, casi un siglo antes de la Commonwealth, abro comillas, Comunidad Británica de Naciones, cierro comillas, establecida recién en 1911 para las colonias, entre comillas, o territorios, entre comillas, británicos de ultramar. Efemérides y celebraciones. ¿Por qué los gobiernos decretaron el 1 de mayo, abro comillas, Día Internacional del Trabajador? Cierro comillas. Simple, porque los socialistas lo hacían y lo hacen. Es el, abro comillas, Día Mundial de la Justicia Social, cierro comillas, cada 20 de febrero. Abro comillas, Día por la Erradicación de la Pobreza y Exclusión Social, cierro comillas, 17 de octubre. Abro comillas, Día de los Derechos Humanos, cierro comillas, 10 de diciembre. El, abro comillas, Día Internacional de la Mujer, cierro comillas, cada 8 de marzo. Y, abro comillas, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, cierro comillas, 25 de noviembre. El, abro comillas, Día de la Madre Tierra, cierro comillas, 22 de abril. Y el, abro comillas, Día de la Solidaridad Humana, cierro comillas, 20 de diciembre. Sin temor al ridículo, abro comillas, Día Internacional de la Felicidad, cierro comillas, 20 de marzo, abro comillas,
Día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, cierro comillas, cada 17 de mayo. Días dedicados a la propaganda, evangelismo y catequización compulsiva para sus causas, entre comillas, principalmente en las escuelas y medios masivos de comunicación. 19 de marzo, Día del Liberalismo Clásico. Los liberales no queremos obligar por la fuerza a nadie a celebrar nada, pero tenemos nuestras efemérides. Cada 19 de marzo festejamos el, abro comillas, Día del Liberalismo Clásico. En nuestro movimiento de las 5 reformas de carácter continental tenemos la sesión anual ordinaria, el foro, entre comillas, cada 19 de marzo, en un país diferente cada año, y elegimos un presidente cada año, el líder del movimiento en el país anfitrión. Presidencia rotativa, estilo suizo. Practicamos lo que predicamos. Somos la antítesis del foro de Sao Paulo. En 2016 nos reunimos en Santiago, de Chile, el primer foro. En 2017 en Lima, Perú, el segundo foro. Y en 2018, si Dios quiere, en la ciudad de Guatemala, tercer foro. En estas reuniones aprobamos los 19 de marzo, Día del Liberalismo Clásico. Los liberales no queremos obligar por la fuerza a nadie a celebrar nada, pero tenemos nuestras efemérides. Cada 19 de marzo festejamos el, abro comillas, Día del Liberalismo Clásico, cierro comillas. En nuestro movimiento de las 5 reformas de carácter continental tenemos la sesión anual ordinaria, el foro, entre comillas, cada 19 de marzo en un país diferente cada año. Y elegimos un presidente cada año, el líder del movimiento en el país anfitrión. Presidencia rotativa, estilo suizo. Practicamos lo que predicamos. Somos la antítesis del foro de Sao Paulo. En 2016 nos reunimos en Santiago, Chile, en el primer foro. En 2017 en Lima, Perú, el segundo foro. Y en 2018, si Dios quiere, en la ciudad de Guatemala, para el tercer foro. En estas reuniones aprobamos los documentos que están en nuestra web del Foro Liberal de América Latina. 15 de mayo, Día del Capitalismo Liberal. Honrando a nuestros colegas anglos, entre comillas, cada 15 de mayo celebramos el Día del Capitalismo Liberal, recordando que ese día de 1846, en Londres, la Cámara de los Comunes procedió por fin a derogar las, abro comillas, leyes de granos, cierro comillas, 34 años después de la Constitución Liberal de Cádiz, abriendo las puertas al libre comercio de cereales. Inglaterra fue así el primer país del mundo en acabar con esas malas prácticas legales mercantilistas de tipo proteccionista, entre comillas. Gracias a la decidida acción política de la, abro comillas, Liga Anti-Leyes de Granos, cierro comillas, Anti-Corns Law League, fundada en 1839 por los manchesterianos, entre comillas, Richard Cowden y John Bright. La ciudad de Manchester era la sede de la industria textil. Estas leyes fueron dictadas durante las guerras napoleónicas como medidas transitorias, abro comillas, de emergencia, cierro comillas, por el bloqueo continental. En la batalla de Waterloo, en 1815, Napoleón fue derrotado, pero las leyes se mantuvieron en vigencia, como acostumbra a proceder el estatismo. Imponían la prohibición de importar granos hasta cierto nivel de precio interno y libertad restringida, solo para cuando el precio subiera de ese nivel. Típica, abro comillas, ingeniería social, cierro comillas. En 1822 hubo una pequeña reforma, solo para desviar una parte de las ganancias monopolistas desde el sector terrateniente privilegiado al tesoro del Estado. Esta es otra política corriente hoy día. La Liga Antileyes de Granos se inspiró en las tradiciones inglesas de libertad, pero también en la Constitución española de 1812, y tuvo grandes y positivas repercusiones en ambas Américas y en el mundo.
Los papeles de los manchesterianos, entre comillas, exponen ideas liberales que aún hoy suenan atrevidas, entre comillas, como la recomendación general de comprar en el mercado más barato y vender en el más caro, o la consideración de que restringir importaciones es un obstáculo para expandir exportaciones. Los liberales académicos han hecho valioso esfuerzo para desmontar una por una todas las falacias socialistas, y con toneladas de argumentos de la economía y ciencias humanas, históricos, filosóficos, estadísticos y de toda especie. Por eso han podido hacer propuestas políticas liberales, como las del siguiente capítulo 3. Se han quedado en sus cátedras de las universidades o de sus, abro comillas, tanques de pensamiento, cierro comillas, dando conferencias y escribiendo libros nada más, diciendo lo que está mal. Así quedamos en una posición antipática, la del instructor que enseña y corrige, abro comillas, desde afuera, cierro comillas, a nadar desde la orilla o a jugar básquet sentado en una esquina de la cancha. A la gente no le gusta, nos dicen, abro comillas, si tu liberalismo es tan bueno, ¿por qué no postulas para el Congreso o para presidente? Cierro comillas. O sea, abro comillas, bájate al agua, cierro comillas, o, abro comillas, ven aquí a encestar la pelota, cierro comillas. Así, las ofertas electorales son todas socialistas. No debería sorprendernos. 3. Vista panorámica. ¿Cuáles reformas nos debemos en América Latina? Un repaso a lo que se dice, escribe y publica en foros, conferencias y documentos de la OEA, la CEPAL, la OCDE, algunas ONG, etc., apuntan a unas reformas de fondo en 5 áreas. Primero, política. Segundo, economía. Tercero, educación. Cuarto, atención médica. Y quinto, jubilaciones y pensiones. Esos son los sectores. 5. ¿Y cuáles son las reformas? Los buenos especialistas apuntan a incorporar mecanismos de mercado para lograr mayor eficiencia, removiendo monopolios estatales, abriendo sectores a la competencia, quitando regulaciones costosas y reduciendo carga tributaria para disminuir el gasto fiscal. Las discrepancias existen respecto de la intensidad y radicalismo de las reformas que se esperan. Las diferencias son mayormente de grado y no de naturaleza, pero muchos, son más moderados y todavía ofrecen muchas soluciones, entre comillas, estatistas a los problemas creados por el estatismo. Otros, pocos, lo son menos. Y si revisamos encuestas serias, encontramos una feliz coincidencia entre los expertos y la opinión pública. Esas investigaciones demoscópicas coinciden en que las poblaciones encuestadas en diversos países señalan las deficiencias y fallos exactamente en las mismas 5 materias y en ese orden, como, abro comillas, los problemas más graves del país, cierro comillas, y que más les afectan personalmente. Problemas de orden, primero, político, segundo, en la economía, tercero, en la educación, cuarto, en la atención médica y quinto, en las jubilaciones y pensiones. En el centro del liberalismo clásico hemos adelantado trabajo desde hace años en delinear esas 5 reformas o series de reformas. Muchos liberales clásicos de distintos países tuvimos largas jornadas de investigaciones y labores de estudio, formulación y programación. Las 5 reformas son, primero, muy liberales, porque a las otras ya las padecimos. Segundo, son muy a fondo,
porque a las reformas a medias, tímidas y tibias ya las probamos en los 90 y no funcionaron. Y por fin, tercero, además son muy coherentes, porque a las, abro comillas, colchas de retazos, cierro comillas, ya las sufrimos también mucho por montones. Reformas políticas. Número 1. Para poner al Estado en su lugar, a cargo de sus tres funciones propias, en seguridad externa e interna, administración de justicia pública y grandes obras de infraestructura física, para sostener estos gastos y las ayudas sociales en bonos, y para sustituir todos los impuestos actuales, se crea el impuesto único, uniforme y universal, el de, abro comillas, las 3 U, cierro comillas. Es al consumo y cobrado electrónicamente en los puntos de venta, como el actual IVA, recogido por los municipios, y estos coparticipan a las entidades regionales y al gobierno nacional. Esta reforma es para desmonopolizar, privatizar y desregular en economía, como en la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Además, en la atención de las tres funciones estatales propias, la reforma pone en primer lugar los poderes municipales y locales y ubica en su justo papel, subsidiario entre comillas, al poder nacional, como repetidamente se ha dicho que debería ser. En la reforma de la justicia se amplía el espacio para la, abro comillas, justicia centrada en la víctima, cierro comillas, no en el victimario, es decir, justicia restaurativa, resarcitoria o compensatoria. La sanción penal busca principalmente que el responsable de crímenes, daños o perjuicios entregue a la víctima una justa compensación. Algo parecido ya se ha comenzado a aplicar en algunos países bajo el concepto de, abro comillas, justicia de conciliación, cierro comillas, pero parecido entre comillas no es igual. Se incluye en la reforma número 1 la devolución de los partidos políticos a sus fundadores, afiliados y simpatizantes, quitando de en medio el océano de exigencias legales que hoy les hace prácticamente brazos del Estado. Así se deja en manos del público y no de los funcionarios electorales, como ahora. Lo relativo a ideología, programas de políticas públicas, gobierno interno y también formas y fuentes de financiamiento. Si no hay privilegios ni posiciones monopólicas a conceder por el Estado, no habrá todas esas ocasiones para la corrupción que hoy proliferan. Con partidos privados, entre comillas, y no apéndices del Estado, el ciudadano de a pie podrá contar desde la demanda con 4 vías expeditas para tener la influencia decisiva sobre y en los partidos, dando o negando a unos y otros su voto, su donativo, su trabajo voluntario y su incorporación, como miembro activo o adherente. Solo así tendrá en sus manos el garrote y la zanahoria. Los estatistas dicen que las exigencias obligatorias para constituir un partido son, abro comillas, para evitar su proliferación, cierro comillas, y las relacionadas con su vida interna son, abro comillas, para evitar malos manejos, cierro comillas, en lo que hace a reglas democráticas y financiamiento. Esta reforma quiere que todos y cada ciudadano decida sobre esas cuestiones, dando o negando a los partidos, los viejos y nuevos, su apoyo en votos, donativos, trabajo voluntario o participación. Algunos tendrán éxito,
otros quizá solo sobrevivan y otros desaparecerán. Reformas económicas. Número 2. Economía. Al reducir el tamaño del Estado, se puede disminuir también y a la vez otras 5 variables críticas: el gasto público, el déficit fiscal, la presión tributaria, el endeudamiento estatal y la presión sobre la máquina de imprimir billetes. No hay otro modo. De estas reducciones se dice mucho que deben hacerse, pero se ha hecho nada o poco. De todas maneras, esta reforma comprenden también el respaldo metálico legal a las monedas y los billetes, y una obligación de mayor reserva para los créditos bancarios. 2 medios de tener dinero: honesta, banca sana y sólida, y economía basada más en el ahorro que en el consumo. Para las privatizaciones de empresas, ahora estatales, se busca combinar 3 modalidades: distribuyendo acciones en oferta para los mercados globales, para el mercado nacional, y oferta popular para los ciudadanos particulares, a fin de convertirles en accionistas y propietarios. Respecto a las desregulaciones para los sectores privados, es simple. Basta con eliminar las regulaciones y reglamentos. La libre competencia va a hacer que se reduzcan los costos y los precios, y que aumente la eficiencia de las empresas, la calidad de sus bienes y servicios, y que de ese modo se incrementen los salarios e ingresos reales, pues de todos los factores productivos. ¿Queremos economía sana, eficiente, capitalizada y competitiva? Pues no hay otro modo. No es una cuestión de shock, entre comillas, o gradualismo. La cuestión es hacer o no hacer las reformas, y el gradualismo, entre comillas, ha sido a menudo solo un pretexto para no hacerlas. 2 avisos importantes. Primero, solo un sector privado libre, en crecimiento sostenido, puede crear y enriquecer puestos laborales para absorber la mano de obra profesional, técnica y obrera que va a quedar por fuera del paraguas, entre comillas, del Estado que ahora tiene. Y 2, solo una economía en expansión y en desarrollo sostenido puede generar todo el volumen de recaudación tributario para costear ayudas sociales verdaderas a los más necesitados y a los desempleados temporales, sobre todo en la transición, lo cual va a facilitarla mucho. De nuevo, no hay otro modo que con estas 5 reformas, que son coherentes, complementarias e inseparables.